Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Alejandra Cario Méndez es jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, técnico histopatólogo UNAM, cirujano con experiencia en cadera y pelvis, Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez. Cuenta con una maestría y un doctorado en alta dirección CEPEN. La doctora Cario hablará sobre tumores de cadera y pelvis, tratamiento. Buenas tardes, soy la doctora Alejandra Georgina Cario Méndez, jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez. Le agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por hacerme esta invitación para participar en este congreso virtual sobre tumores óseos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tratamiento de los tumores de cadera y pelvis. La pelvis es la parte del esqueleto que más frecuentemente es atacada por el condrosarcoma. Los condrosarcomas constituyen el 20% de la afección de los sarcomas óseos y es un tipo de tumores de origen cartilaginoso y radiográficamente son difíciles de evaluar en cuanto al tamaño y a la extensión. Suelen infiltrar estructuras pélvicas adyacentes al hueso como son vasos, nervios y vísceras. Otro tumor que más frecuentemente afecta al ilion es el osteosarcoma. Este es un tumor maligno que tiene su pico de incidencia en niños y adultos jóvenes y tiene otro pico de incidencia entre la séptima y octava década de la vida. La pelvis es la localización del 10% de los osteosarcomas. El ilion tiene el peor pronóstico a la vez que los tumores mayores a 10 centímetros cúbicos. Los condrosarcomas secundarios osteosarcoma pueden tener un bajo grado de malignidad, siendo el 85% grado 1. También tienen una baja mortalidad y mejor pronóstico que los condrosarcomas primarios. Existen otros tipos de tumores menos frecuentes como el sarcoma de Ewing, el tumor de células gigantes y el cordoma sacro. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente de la edad pediátrica y adolescente. La localización ósea pélvica es la segunda en frecuencia por detrás del fémur. Es un tumor localmente agresivo. La quimioterapia es fundamental para la supervivencia y a largo plazo la radioterapia tiene un papel muy limitado. El tumor de células gigantes es un tumor que afecta principalmente el tercio distal del fémur, la metáfisis proximal de la tibia. Los tumores de células gigantes del sacro y la pelvis son los que más recidivan por el hecho de ser una localización compleja. Las metástasis pulmonares son generalmente curables mediante resección local con buen pronóstico de las mismas por regresión espontánea o estabilidad. Ocurren entre 1 y 4 años después del diagnóstico del primario. Se estima que su incidencia es mayor al 6%. El cordoma del sacro es un tumor infrecuente, originado en células residuales de la notocorda en la línea media del eje neural. Los extremos del esqueleto axial son los lugares de aparición más frecuente, y el sacro y coxis y la base del cráneo constituyen el 50 y el 35% de las localizaciones respectivamente. Es un tumor lento de crecimiento con bajo índice de metástasis, pero inmunodestructivo localmente. El tratamiento del cordoma es quirúrgico, pero es de difícil acceso, como ya lo dijimos anteriormente, y la radioterapia y la quimioterapia no ofrecen mucha mejoría para la supervivencia. Dentro de los tumores que afectan a la cadera y al fémur proximal, siendo este la localización más común de la extremidad inferior que soporta la mayor parte de la tensión biomecánica, existen lesiones acetabulares que causan dolor en la cadera y se pueden confundir con una artritis degenerativa y dejar de pensar en un tumor o en una metástasis o en alguna otra patología. Muchas veces el tumor llega a causar una fractura patológica ya que adelgaza las corticales del fémur proximal y se presenta por lesiones tumorales junto con una degeneración de la cabeza articular, pero estos pueden ser hallazgos incidentales. Por lo tanto, no hay que dejar hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que afectan también la cadera. En el Servicio de Tumores Óseos del Hospital de Ortopedia Victorio de la Fuente Narváez, realizamos un estudio del 2008 al 2013 obteniendo un total de casos de tumores de 2.723, de los cuales 120 pacientes fueron portadores de tumores de cadera.
Dentro de los tratamientos otorgados para las diferentes lesiones, el principal tratamiento fue la resección intracompartimental más aporte de matriz o polimetilmetacrilato, más la reconstrucción con artroplastía, y solamente 4 casos hicimos semipelvectomía. Así pues, tuvimos lesiones benignas en etapa 1 y 2 de Ennekien y se les realizó regrado intracompartimental más aporte de coralina o polimetilmetacrilato. Otro tratamiento fue el peroné libre, otro tratamiento fue peroné microvascularizado más soporte externo, y en lesiones benignas pero agresivas del tipo 3, por ejemplo el TCG, se hizo resección tumoral amplia más reconstrucción con una prótesis total de cadera para tratar en su mayoría de preservar la extremidad y darle mejor calidad de vida al paciente. En las lesiones malignas de la pelvis, primero hacemos los estudios necesarios para saber si nos enfrentamos a una tumoración o, por ejemplo, como en este caso, cómo no saber si es un absceso intrapélvico, independientemente de la lesión o de la zona del ilíaco que esté afectada. Este caso se trató de un condrosarcoma y se pudo hacer la resección de la zona 3 y de la parte proximal del fémur. Otro caso que tuvimos en donde el condrosarcoma afectaba a las 3 zonas, pero aún así se preservó la extremidad. Por ejemplo, si se afecta el segmento 3 o se afecta el segmento 1, se puede dar continuidad del anillo pélvico y no es necesario realizar una reconstrucción alguna, y los resultados funcionales y psicológicos que conlleva la preservación de la extremidad son por mucho superiores a los obtenidos posterior a una hemipelvectomía externa. Así pues, independientemente del tipo de zona que esté afectado, hay muchas alternativas de tratamiento, como dejar una cadera flotante, como artrodezar la cabeza femoral con el sacro, como artrodezar el fémur con el ilíaco que queda como un injerto en el fondo del acetábulo para poder colocar un anillo de reconstrucción, como poder colocar una prótesis sobre el ilíaco que queda, o poder hacer un puenteo mediante peroné vascularizado con soporte externo. Lo más importante es saber decidir qué tipo de abordaje se va a utilizar y tener un amplio conocimiento del mismo. Por lo tanto, debemos conocer nuestra estructura anatómica, nuestra región anatómica y contar con un equipo multidisciplinario dentro del cual tengamos cirujanos, angiólogos, cirujanos plásticos que conozcan muy bien las estructuras anatómicas de alto riesgo, como son vasos, venas, inserciones musculares, para poder resecar en su totalidad con márgenes seguros la tumoración y en ese momento poder evaluar si nuestro paciente va a ser candidato a un rescate o a una hemipelvectomía radical. Hoy en día se disponen de muchos más dispositivos que en el pasado para otorgar un buen tratamiento a los tumores de la cadera y de la pelvis. Pero no debemos olvidar que todo es un conjunto. El paciente con su edad, sus enfermedades agregadas, los medicamentos que toma, tolerancia a los materiales que le queremos poner, factores raciales, etc. El implante con su diseño y los materiales de los que está hecho, y sobre todo el cirujano con su experiencia y su equipo multidisciplinario. Y no debemos olvidar los recursos con los cuales contamos en el hospital donde laboramos. De todo esto dependerá el éxito y la buena y adecuada evolución de nuestro paciente y de la cirugía. En tumores óseos de la pelvis, cada paciente tiene que ser estudiado cuidadosamente y considerar un caso aparte y distinto las particularidades del anillo pélvico, así como sus relaciones anatómicas permiten el crecimiento de grandes masas tumorales antes de que el paciente sea diagnosticado, dificultando de manera especial cualquier procedimiento quirúrgico en términos generales. Las neoplasias de la pelvis tienen peor pronóstico que su contraparte de cualquier lugar del esqueleto apendicular. Los márgenes quirúrgicos libres de tumor deben ser prioritarios en la cirugía pélvica neoplástica, tarea que no siempre es fácil y que incluso en algunos casos es imposible el tratamiento de los tumores malignos de la pelvis, representando uno de los problemas más difíciles en la musculatura esquelética. Hay que tomar en cuenta la relación médico-paciente, que ésta debe ser lo suficientemente buena para establecer con claridad lo que se espera del procedimiento quirúrgico elegido, así como las complicaciones que el paciente pudiera esperar. Y en base a esta confianza que el paciente tenga con su médico y su equipo, es el éxito o la complicación que podamos tener.
este estudio debe seguir adelante porque nosotros tenemos que seguir estudiando los tumores de pelvis, ya que son los que más mutilación dejan dentro de los que tenemos actualmente. Gracias.